El monte Santa Elena, situado en la costa oeste de los Estados Unidos, se encuentra a apenas 150 kilómetros del centro de la ciudad de Seattle. Además, fue el causante de una de las erupciones más catastróficas del siglo XX. La peligrosidad de los volcanes normalmente se basa en lo impredecibles que son sus erupciones. De hecho, en el 1980 los métodos de estudios de los volcanes todavía no estaban muy desarrollados, haciendo de este elemento un elemento clave en el desarrollo de una de las catástrofes más importantes de la historia de este país. Muy buenos días a todos, mi nombre es Alex Breru y hoy os traigo un vídeo en el que me gustaría hablar sobre uno de los fenómenos más fascinantes y más catastróficos de la naturaleza, las erupciones volcánicas. El 20 de marzo de 1980 comenzó a prepararse lo que sería la erupción más mortífera de la historia reciente de los Estados Unidos de América. Un terremoto de magnitud 4,2 indicaba que el volcán se estaba despertando tras 123 años dormido. De hecho, la actividad sísmica normalmente indica que debajo del volcán hay magma, y que este magma se está moviendo, normalmente hacia la superficie. Poco a poco, el volcán iba avisando lo que estaba a punto de suceder. No solo cada vez había más terremotos, más superficiales y de mayor magnitud, sino que de la superficie del volcán cada vez salían más gases. Pero no fue hasta mediados de abril que, tras 5 semanas de continuos terremotos, el volcán comenzó a deformarse por la cara norte sin que nadie entendiera qué estaba pasando. ¿Acaso el magma estaba empujando esta cara de la montaña y la estaba deformando? Desde un montículo frente al volcán Santa Elena, los científicos, especialmente los vulcanólogos, se encargaron de saber en todo momento qué estaba sucediendo en el volcán y también de tomar medidas exactas. Viendo que la cara norte cada vez se deformaba más y tenía más riesgo de desprenderse debido a un importante terremoto, las autoridades decidieron evacuar la zona ante una inminente erupción. Pero entonces los terremotos comenzaron a aflojar y la cara que se deformaba de la montaña lo hacía a menor velocidad, haciendo que las autoridades cedieran ante la presión de la población y dejando que el 17 de mayo estos pudieran volver a sus casas a recoger sus pertenencias. Un segundo grupo podría acceder al día siguiente a las 10 de la mañana, pero ese día ocurrió el desastre. David Johnston, un vulcanólogo americano que se encontraba de guardia el 18 de mayo frente a la montaña, murió tras la terrible erupción del volcán. En apenas unas horas, las cenizas provenientes de la erupción estaban provocando importantes afectaciones a 200 kilómetros de la montaña. ¿Pero qué sucedió exactamente? Pues veréis, en la mañana del 18 de mayo un terremoto de magnitud 5,1 sacudió la montaña, provocando el desprendimiento de la cara norte de la montaña, aquella zona donde había esa gran deformidad, y haciendo que el volcán disminuyera su altura 400 metros. Pasando a primera hora de la mañana de una altura de 2.950 metros a pocos minutos después tener una altura de 2.550. Todo este material cayó en dirección hacia el lago Spirit, un lago situado al norte del volcán, y destruyó todo a su paso. En total, este deslizamiento movilizó 2,3 kilómetros cúbicos de roca y lava, el equivalente a enterrar la ciudad de Washington DC bajo 3 metros de profundidad. Además, este deslizamiento es uno de los más grandes que se han registrado hasta la fecha. Todo este material impactó con tanta fuerza contra el lago Spirit que generó una ola de 230 metros de altura, generando un mega tsunami que arrancó todo árbol y animal que se encontraba a su paso. De hecho, las consecuencias de esta ola se siguen apreciando 40 años más tarde, ya que sobre la superficie del lago todavía continúan flotando los troncos que fueron arrancados por la ola que subió la montaña y que posteriormente volvió a bajar en dirección hacia el lago. El magma quedó al descubierto cuando gran parte del volcán deslizó y generó una erupción lateral. Pensad que el magma estaba bajo muchísima presión y tenía cientos de metros de roca por encima. Cuando toda esta roca desapareció, el magma tenía tanta presión que salió disparado, similar a cuando tenemos un refresco que lo agitamos y le sacamos el tapón. Así se creó un chorro de roca, lava y ceniza que salió propulsado a cientos de kilómetros, acabando con toda la vida de alrededor. La explosión incluso había abierto un cráter de más de 2 kilómetros de ancho que dejaba a la vista lo que horas antes estaba enterrado, e incluso causó una gran onda expansiva que tumbó en apenas 3 minutos todos los árboles que se encontraban en un área de 590 kilómetros cuadrados. Así es como el volcán pasó de tener la forma típica del monte Fuji a tener una forma de media herradura. Por si todo esto no fuera poco, además se generó un lahar que fue la guinda del pastel. Este fenómeno es una mezcla de agua proveniente del hielo y la nieve que había en la parte alta de la montaña, que cuando empieza la erupción se funde fácilmente y comienza a bajar por esta. A medida que va bajando, este agua va incorporando gran cantidad de cenizas y de barro y normalmente sigue el curso del río. Esto lo que produce es una especie de gran ola que va arrasando los pueblos y localidades cercanas a los ríos, ya que normalmente este fenómeno no frena hasta llegar al mar. En total destruyó 27 puentes, más de 200 casas
y 300 kilómetros de carreteras y autopistas. Todos los acontecimientos que hemos explicado previamente ocurrieron en apenas unos minutos. Después de esto se quedó todo en tranquilidad y parecía que el volcán finalmente había terminado con la erupción. Al rato apareció una columna de cenizas que salía del centro del volcán y alcanzó una altura 3 veces superior a la montaña Everest. Esta ceniza en apenas unas horas estaba llegando a lugares a 550 kilómetros de distancia. En total, las pérdidas humanas ascendieron a 57 personas, por no contar todas las pérdidas en fauna y flora que son incalculables. De hecho, no ha sido hasta décadas más tarde que nuevas poblaciones han comenzado finalmente a establecerse en esta zona. Pero los riesgos no terminaron una vez acabó la erupción, sino que los geólogos encontraron en el registro geológico, es decir, mirando las rocas, que un megatsunami había arrasado la zona hace 3000 años. La única explicación era que el lago Spirit había sido sellado tras una erupción por material volcánico, formando una especie de presa que no dejaba que el lago desaguara por el río. Así fue como el nivel del agua del lago comenzó a subir drásticamente, hasta que la presa formada por el material volcánico no fue capaz de aguantar la presión y se rompió, dejando caer una superola que fue arrasando todo lo que se encontraba por el valle. Pues esto mismo que ocurrió hace 3000 años, los científicos descubrieron que estaba a punto de volver a pasar. La erupción del volcán Santa Elena, especialmente el deslizamiento que había provocado, había sellado lo que era la salida del agua desde el lago hasta el río, provocando que el lago pudiera ir subiendo drásticamente su nivel de agua. Así es como un grupo de ingenieros empezaron a trabajar rápidamente para crear un drenaje. Más concretamente, crearon un túnel que comunicaba el lago Spirit con una parte más baja del río. ¿Pero han vuelto a ocurrir más erupciones? Pues sí, 2 décadas más tarde la montaña volvía a entrar en actividad. Gracias a los GPS, los científicos pudieron detectar que el centro de la montaña se estaba hundiendo, debido a que el magma que estaba en profundidad estaba ascendiendo. Pero la erupción acabó siendo muy leve y más si la comparamos con la anterior. Desde entonces varias erupciones han sucedido, pero todas de pequeña escala. Para más contenido fascinante sobre ciencia, solo os tenéis que suscribir en este canal. Y nos vemos en un próximo vídeo.